La parábola es un método antiguo de enseñanza. Posee un código secreto, un mensaje encriptado. Abre tus ojos a un mundo nuevo, a un reino, y te traslada a una atmósfera espiritual. Te hace sentar en lugares celestiales, y Elohim abriría su boca en parábolas en los postreros tiempos, por medio de un hombre, para que reconozcan en su máxima plenitud a su Redentor, a este sembrador de parábolas. Y a ellos, a ustedes, a nosotros, Israel, nos hablaría en parábolas, para que nuestros ojos sean abiertos, para que veamos, y no a los demás, para que Él tuviera que sanarlos. Porque a los que temen a su nombre, Él les revela los misterios y les da a conocer su pacto. Y el inicuo, hoy en día, en una carrera desenfrenada, intenta controlar, manejar, influir y sentarse en los pensamientos, en la mente y en los sentimientos del ser humano, ganar terreno, ganar lugar. Pero el Eterno, por medio de su Ruaj y por medio de las palabras de su profeta, no solamente santificaría nuestra vida, sino que guardaría nuestra mente y nos ayudaría en el final a entender estos misterios de restauración para nuevamente dar a conocer a un pueblo en medio de las naciones su identidad y poder reconocer a Mashiach, el Redentor de Israel, en su máxima expresión. Pero esa semilla debía caer en buena tierra, ni al costado del camino, ni entre espinos, ni entre piedras, sino en buena tierra, en Eres Israel, en tierra de Israel. Y Yeshua, nuestro Mesías, abre su boca en parábolas, para dar a conocer un misterio, un mensaje a un pequeño rebaño que estaba allí escuchándolo. En el libro de Lucas, Gilel, capítulo 19, podemos observar el siguiente mensaje. Un hombre noble se fue a un país, a una provincia lejana, para recibir un reino y volver y regresar. Y atención, y llamando a 10 siervos suyos, no 9, no 20, no 50, no 100, no 5, 10 siervos suyos son llamados por este hombre noble que se fue a recibir un reino y les dio 10 minas, una a cada uno, y les dijo: id y negociad, entre tanto que vengo, que regreso. El Mesías habla en parábolas para darnos a conocer un mensaje encriptado. Naturalmente Él les explica la parábola a este pequeño grupo de oyentes, pero también tenemos que entender que Israel en ese tiempo conocía su historia, la historia del pueblo, y que en ese momento se encontraba anhelando, esperando un Redentor, que lo liberara de la cautividad, de la opresión, del yugo de la esclavitud romana, ¿sí? Pero Israel conocía una historia que era parte fundamental de la cultura de su pueblo. Pero nosotros, para poder entender esta parábola, tenemos que hacer un ejercicio. En primer lugar, escuchar y seguir los consejos de Mashiach, ir a la Torá y los profetas. Y en segundo lugar, entender que sin el Ruaj del Eterno, el Ruaj HaKodesh, el Espíritu de Santidad que nos revela y nos conduce a la verdad, no podríamos entender la parábola. La parábola tiene la finalidad, por el Eterno y a través de su profeta, de sanar y restaurar la identidad de un pueblo que parecía había perdido todo. Y para entender esta parábola de estos 10 siervos y de estas 10 minas, debemos recurrir al libro del profeta Zacarías,
en su capítulo 8 y más precisamente en el Pasuk, verso 23. Escucha con atención. En aquellos días, siempre la escritura y el profeta se refiere a los postreros tiempos, a los postreros días, vendrá a suceder que 10 hombres de las naciones se tomarán de los bordes, de los flecos de un judío y dirán: iremos contigo porque hemos oído que Elohim, el Eterno, está con ustedes. En realidad, la expresión correcta sería la siguiente, presta atención. En aquellos días vendrá a suceder que 10 hombres, sujetándose por fuera de todas las lenguas de las naciones. Interesante este punto. 10 hombres por fuera de las lenguas de las naciones de los países. Un remanente que sale de las naciones se tomará de los bordes, de los flecos, de los tzitzit de un Yehudí, ¿sí? Y dirán: iremos contigo, porque hemos oído que Adonai, nuestro Elohim, está contigo, con ustedes, los judíos. Aquí debemos hacer un pequeño paréntesis y una pequeña pausa. Si eres cristiano y estás escuchando por primera vez este mensaje, debo decirte de que los tzitzit son un mandamiento muy importante, una señal que el Eterno le da a los hijos de Israel, no precisamente al pueblo judío, sino a los hijos de Israel, como señal, como símbolo de que debe recordar, poner por obra los mandamientos de la Torá. Pero naturalmente, esta profecía de Zacarías nos habla de que 10 hombres, es una parábola, de las naciones, por fuera de las naciones, irán tras los tzitzit, los flecos de un Yehudí. Los flecos en realidad representan más que un mandamiento de este judío, que nos nombra Zacarías, una profecía mesiánica, un testimonio. Un remanente de 10 hombres por fuera de las naciones se tomaría, atención, confiaría, reposaría, colocaría su seguridad, su bitajón, su emuná, su confianza en los flecos, en los tzitzit, en los bordes de este judío, Mashiach Yeshua, ¿sí? De eso nos habla Zacarías. Y es importante tener en cuenta esta profecía mesiánica para entender de quién nos habla Yeshua respecto de 10 siervos que van a ser llamados y a los cuales se les da una mina a cada uno. ¿Ok? Vamos a continuar y vamos a ir al libro de Bereshit, de Génesis, en su capítulo 48, verso 19, donde la Torá nos expresa lo siguiente a través de Moshe: su hermano menor Efraín, la casa de Israel, será aún más importante que su hermano Manasés. Y atención, su descendencia dará origen a muchas naciones. Prestate atención, Efraín, la casa de Israel, daría origen a muchas naciones por fuera de Israel, de la nación, de la tierra de Israel. Si no has escuchado nunca acerca de Efraín, es necesario de que veas el siguiente link que te voy a dejar abajo, que te va a ayudar en esta restauración. Mateo 12:18. Y a las naciones, atención, Yeshua proclamará justicia. ¿A qué naciones? A las naciones de las cuales nos habla Zacarías. 10 hombres por fuera de las naciones, ¿sí? Y estas naciones no son más ni menos que 10 tribus de Israel, ¿sí? En Primera de Reyes, capítulo 11, podemos apreciar las dificultades que tuvo Salomón en la administración de su reino y su apostasía. Y es así que el Eterno, por medio de un profeta, el profeta Ahías, rompe el reino de la mano de Salomón y utiliza la vida de un profeta, el profeta Ahías. Este profeta toma su manto y rompe el manto en 12 pedazos, pero 10 pedazos se lo da al siervo de Salomón, Jeroboam, para que reine sobre estas 10 tribus. 10 tribus
que en un tiempo posterior irían a la dispersión, al cautiverio asirio y de allí a las naciones hasta hoy en día. Y estos pedazos, estos 10 pedazos que necesitaban justificación, no son más ni menos que 10 leprosos. 10 leprosos que se encontraban entre Samaria y Galilea. En Galilea de los pueblos, de las naciones, comúnmente conocida como Galilea de los gentiles. Pero en realidad el reino del norte se lo conoce como Galilea de las naciones, de los pueblos. Pero de estos 10 leprosos solamente uno regresó. Un diezmo, un pequeño rebaño, un remanente. ¿Sí? Estas son las naciones que necesitaban ser justificadas, limpiadas. 10 siervos, 10 leprosos. 10 tribus de Israel que Mashiach Yeshua está llamando y a los cuales les entregó 10 minas. Y estos 10 leprosos, estos 10 pedazos del manto de Ahías, estas 10 tribus, no son más ni menos que 10 vírgenes de una parábola, porque Mashiach continúa su testimonio hablando en parábolas para restaurar la identidad de un pueblo que parecía había perdido todo, pero que aún guardaba una pequeña esperanza. Entonces el reino de los cielos también es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a su esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Mashiach nos vuelve a hablar nuevamente de que él viene a buscar a 10 vírgenes, 10 leprosos, 10 pedazos del manto del profeta Ahías, 10 tribus. Él llama a 10 siervos a los cuales les entrega una mina a cada uno. Pero estas vírgenes poseen una característica muy particular. 5 de ellas son prudentes, porque 5 tienen su lámpara. Y la lámpara, según las escrituras, es la Torá. Tu palabra es luz, alumbra mi camino, tu Torá. Pero aún más, 5 de ellas consiguieron aceite, el Ruach del Eterno, el Ruach HaKodesh, que nos lleva a toda verdad, nos explica sus misterios. Mashiach viene por un remanente de estas 10 vírgenes, pero utiliza una palabra para darnos a entender cómo es el carácter de estas 10 vírgenes. Poseen la Torá y poseen aceite, Ruach, testimonio, los mandamientos en el corazón. Aquí está la paciencia de los santos, de los Kadoshim, los que guardan los mandamientos, la Torá de Elohim, y tienen el testimonio, los tzitzit, los flecos de un Yehudí, de Yeshua, los que nos menciona Zacarías. Estas 10 naciones, estos 10 hombres que emergen de las naciones. Así que hoy podemos entender, gracias al Eterno, gracias a Ruach que nos conduce a toda verdad, quiénes son estos 10 siervos, ni más ni menos, a los cuales Yeshua está llamando. Ni más ni menos que a 10. Son nada más y nada menos que los 10 hermanos de Yosef. ¿Recuerdas la historia de Yosef? Descendieron 10 de los hermanos de Yosef a comprar trigo. ¿A dónde? A Egipto. Allí estábamos nosotros, en Egipto, en medio de un cautiverio, con hambre espiritual, con sed. Pero Jacob el padre no envió a Benjamín, de la casa de Judá, hermano de Yosef. ¿Sí? Estos 10 hermanos no son más ni menos que esos 10 siervos a los cuales Mashiach, Yeshua, Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef está alimentando desde hace tiempo y se está revelando. Yeshua es aquel
hermano de estos 10 en Egipto, Yosef, que nos viene dando el alimento espiritual desde hace un tiempo y que hoy en día se está revelando. Jacob no envió, sin embargo, a su hijo menor Benjamín, de la casa de Judá. Yeshua también representa la casa de Judá. Ni siquiera Simeón, que quedó cautivo, quedó allí aprisionado, apartado. El Eterno aún mantiene un remanente de Benjamín y de Simeón y de Judá allí, en Jerusalén, y en medio de las naciones también. Porque aún tienen el testimonio, tienen la Torá del Eterno. Y un remanente también sale de allí. Pero 10 de sus hermanos, el hijo pródigo, la casa de Israel, hoy por hoy es llamado y buscado por su pastor, Yeshua, a los cuales les ha entregado 10 minas. ¿Pero qué son estas 10 minas? Estas 10 minas en la parábola representan a un misterio. Estas minas básicamente eran una unidad de medida griega. Básicamente representan aproximadamente 100 dracmas. Pero mira qué dato interesante. Llama a 10 siervos y a cada uno le da una mina. Esta mina no es más ni menos que un diezmo, un pequeño rebaño de estas 10, pero aún más, es un misterio. Y con ese misterio, 10, la casa de Israel, no tienes nada más ni nada menos que hacer que ganar algunas ciudades. Los siervos se le acercan a su Adón y le dicen: mira, he ganado con la mina que me diste otras 10 ciudades. Y otro se acercó y le dijo: mira, con la mina que me diste he ganado 5 ciudades. Una ciudad en escritura, en la Torá, no es nada más ni nada menos que un alma. Y en esta parábola es un alma cautiva. El Eterno siempre se refiere a Israel como una ciudad, entre tantos calificativos que le da su esposa. Te llamarán ciudad deseada, mas no ciudad desamparada, abandonada. Es un calificativo, una cualidad que Mashiach utiliza para colocarlo allí en la parábola. Mashiach hoy por hoy está llamando a 10 de sus siervos de en medio de las naciones, a los cuales les ha entregado una mina, un misterio. Y ese misterio no es más que un leproso de 10. Un diezmo, un pequeño rebaño que está volviendo. Solamente sus siervos, porque Israel es su siervo. Y a él se le da la potestad de entender las parábolas. El Eterno abre su mente por intermedio de su profeta. Pero aún hay más. En la parábola Mashiach refiere lo siguiente: no seas un siervo insensato, como aquel que tuvo miedo y enterró esa mina y no dio ningún tipo de interés, no la hizo prosperar. No seamos siervos insensatos. Ese siervo tuvo miedo ¿de qué? De abrir su boca, de revelar, de hablar estos misterios que hoy se nos ha confiado. Y como dijo Yeshua, aquel que tiene, le será dado y tendrá más. ¿Qué? Le serán dado más minas, más misterios del reino. Pero aquel que crea tener algo, no teniendo nada, aquello que tiene, eso que se le ha confiado, esa mina, que tiene que ver con estos 10 leprosos, estas 10 naciones, estos 10 hombres que emergen, de los cuales habla el profeta Zacarías, ese misterio que se le ha entregado, le será quitado y le será dado otro que realmente hará prosperar este misterio con intereses. Y su amo le dirá, al regresar de ese reino que fue a buscar: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ten potestad sobre 5 ciudades, sobre 10, sobre aquellas almas cautivas que realmente han sido redimidas por este mensaje.
y que realmente son parte de un remanente que hoy está escuchando la voz de su pastor y está injertándose nuevamente a la ciudadanía de Israel. Así que estos 10 siervos, a los cuales se les entrega una mina a cada uno, a los cuales Yeshua vino a llamar, y repito nuevamente, no hay mentira en Mashiach. De eso debemos convencernos. No hay mentira en nuestro Redentor. Él vino a llamar a 10 siervos que necesitan justificación. 10 siervos que han venido al mundo con una carta de repudio, una carta de divorcio bajo el brazo. ¿Ok? Estos 10 siervos no son más que 10 pedazos del manto de Ahías que necesitan justificación. No son más que 10 leprosos que fueron limpiados. Sin embargo, uno fue fiel. Un diezmo. No son más que 10 vírgenes en la parábola que poseen el testimonio, la Torá, los flecos que se han sujetado de los tzitzit de un yehudí. No son más que esos 10 hermanos de Joseph en Egipto que buscaban alimento y lo encontraron en su Mesías, en su Salvador, su hermano. No son más que 10 tribus de Efraín en las naciones para el tiempo del fin. Este misterio fue anunciado por el Eterno desde tiempos antiguos, desde la antigüedad. Y esto lo podemos apreciar en el libro de Shemot de Éxodo, capítulo 16, versos 32 al 34. Presta mucha atención. Y Moshe dijo: esto es lo que Adonai ha mandado, que se guarde un gomer lleno de maná para vuestras generaciones, Israel, para que vean el pan que yo os di de comer en el desierto cuando saqué de la tierra de Egipto. Un gomer debía ser guardado lleno de maná en una vasija. Un gomer no es más ni menos que 7 medidas. 7 medidas, porque el plan de redención se lleva adelante durante 6 días más el día final de un milenio. Un gomer lleno de maná, el pan de vida. Yeshua, el Eterno, anunciaba ese maná que necesitábamos y que probaron nuestros padres en el desierto. Un gomer es nada más ni nada menos que la 10ª parte de una efa, un diezmo, una unidad de medida en la antigüedad. Un gomer es la 10ª parte de una efa. Un gomer, medidas de maná para una vasija, la 10ª parte, para los hijos de Israel, para estos 10 leprosos, para estas 10 vírgenes, para estos 10 hombres de las naciones que se tomarían del tzitzit, del testimonio de un judío, para ser justificados. Isaías 5:10, porque 10 yugadas de viña producirán solamente un vato de vino, una unidad de vino, perfecta, un vino nuevo. 10 yugadas de viña, Efraín. Porque la viña de Adonai, la viña del Señor como tú la conoces, hermano cristiano, es la casa de Israel. Isaías 5:7, Mateo 20:4. 10 tribus de Israel. Id vosotros a mi viña. Id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Eterno abriría su boca en parábolas y lo haría por medio de un Redentor para Israel. Y este Redentor no hace más que llamar a 10 de sus siervos. 10 siervos que necesitaban ser justificados. Rubén, Simeón, Isaacar, Zabulón, Gad, Dan, Aser, Neftalí, Efraín y Manasés. Pero solamente uno de esos siervos, de esos leprosos, se sujetaría fuertemente a los tzitzit, a los flecos de este yehudí, de este judío, y seguiría su testimonio.
El Eterno enviaría un redentor para Israel, pero más aún un sembrador de parábolas para sanar a la tierra de estas 10 tribus, de un pequeño rebaño, de un pequeño remanente en las naciones para los días postreros.